Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 16 de febrero del 2021. Espero estén bastante bien después de los fuertes climas que hemos tenido en los últimos par de días. Espero todos estén bien dentro de sus familias y que todos estén de lo mejor. Justo el día de ayer dimos la clase libre porque algunos de ustedes tenían algunas dificultades en este sentido. También por ahí existían dificultades respecto a conexión a internet, a conexión eléctrica, que de hecho todavía por ahí en algunas zonas de la ciudad o del estado, en realidad del país, de esta zona del país, estamos sufriendo. No sé si en sus casas, por ejemplo, de repente parpadean las luces, al menos en mi casa sí ha sucedido en este último par de días. Pero bueno, no se ha ido la luz tampoco, al menos aquí en el domicilio no. Espero en sus casas estén también de lo mejor. Bien, el día de hoy vamos a platicar, como se los mencionaba ayer en el mensaje que les envié por WhatsApp, sobre su siguiente avance. Este siguiente avance tiene que ver con aquellos aspectos relacionados con el diseño de su investigación. Como recordarán, cuando veíamos hace algunos días, la semana antepasada, este tema, nos enfocábamos en la manera en que configuramos nuestro proyecto. De eso trata el diseño de la investigación. Precisamente el día de hoy vamos a ver cómo se va a entregar este apartado dentro de su proyecto, dentro de su documento final, que viene a ser su siguiente sección para entregar. Bien, hasta este punto ya hemos desarrollado todo esto que estoy pasando en este Word en este momento. Ya tiene componentes específicos, ya tiene el enfoque creado y desarrollado, ya lo entregaron incluso con preguntas de investigación e hipótesis. Toda esta parte ya la hicieron. Lo que nos corresponde realizar ahora es precisamente el apartado denominado diseño de la investigación, como lo podemos ver en este momento en pantalla. El diseño de la investigación, como ya lo mencionaba hace un momento, vienen a ser todos aquellos elementos que nosotros creamos, identificamos o planteamos para poder generar la investigación de mercados. Algunos de esos puntos van a ser iguales para todos, mientras que en otros casos van a ser diferentes. Entonces, les pido poner especial atención el día de hoy, ya que con base en esto es que estarán creando su documento en esta ocasión. Bien, vamos a iniciar. El apartado es el apartado 4. Todo lo demás, como les decía, ya lo tienen, es solamente cuestión de copiar y pegarlo de lo que ya me han entregado previamente. Iniciamos con esta sección en la cual se plantea un pequeño párrafo introductorio para definir a qué se refiere como tal esta primera parte del documento. Entonces, planteamos algo como lo siguiente: la presente investigación incluye una serie de aspectos metodológicos que se llevarán a la práctica mediante diversas técnicas. Dichos aspectos incluyen tal, 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 tal y tal. Este párrafo introductorio que les pido casi siempre en sus secciones, pues bueno, aquí ya se los estoy regalando. Después entramos ahora sí a llenar como tal la sección. Y el primer apartado que planteamos es el diseño de la investigación de mercados. Y en este caso, cabe recordar cómo es que planteamos todo esto. Voy a abrir la presentación de aquella clase que ustedes tienen en el video del día martes, me parece martes 9 de febrero, por ahí más o menos en esas fechas fue que realizamos esa presentación. Pero déjenme abrirla de todas formas aquí para que lo tengamos presente. Voy a poner la tabla de resumen solamente, que es esta. Bien, nuestra primera sección del documento, diseño de investigación de mercados, vienen a ser aquellos aspectos relacionados con plantear si nuestra investigación se trata de alguno de los distintos tipos de investigación que ya habíamos planteado previamente. Vamos a leer cómo está descrito aquí dentro de la guía para que más o menos identifiquen qué es lo que hay que plantear. De acuerdo con Malhotra, en 2008, este es el nombre del autor del libro en el cual se basa nuestra materia. Existen básicamente X tipos de diseño de investigación de mercado, los cuales se describen a continuación. Y tenemos un par de apartados donde establecemos el tipo y una descripción. ¿Ok? En este caso, ustedes tienen la posibilidad de describirlo de distintas maneras.
Una de ellas es irse al video de la sesión y recordar que ese diseño es precisamente lo que tenemos al principio. Esta primera parte, como tal dice diseño de la investigación o diseño de IM, precisamente nos habla de los dos tipos que representa a la investigación en este caso, la investigación exploratoria y la concluyente. Se pueden ir a ese video, checar qué es lo que les mencioné en su momento, plantearlo con sus propias palabras, o lo otro que pueden hacer es irse al libro de la materia. Profe, ¿de dónde sacamos este libro de la materia? El libro de la materia ha estado en Classroom desde el principio de la clase, básicamente. Vámonos a Classroom. Aquí lo tenemos desde el 8 de enero, está publicado el libro de la materia. En este caso, simplemente lo abrimos, lo podemos descargar obviamente, y nos vamos a la sección donde nos habla particularmente del diseño de la investigación. Aquí en el contenido breve lo pueden observar, es en la página 76. Entonces, una vez que ya identificamos esto dentro del libro, nos vamos a ir precisamente a la página 76, de manera que encontremos una definición concreta para lo que estamos buscando. Bien, en este caso estará más o menos por aquí, vamos a ver, esperar que cargue un momento. 46 apenas, vamos a seguir. Bien, una vez que llegamos a la página del libro que estamos tratando de encontrar, que es la 76, de acuerdo al índice de este propio libro, aquí lo tenemos ahora sí. Diseño de la investigación. Una vez que llegamos aquí, pues, vamos a observar la información que nos plantea el propio autor, no la otra. Y en este caso, lo que nos interesa en la primera sección, como decíamos, es el diseño de la investigación de mercados, que nosotros ya sabemos que se refiere a la exploratoria y a la concluyente. Entonces voy a buscar las definiciones de estos dos tipos de investigación. Me voy al libro. Y aquí casi inmediatamente se van a encontrar, número uno, con qué es diseño de la investigación, qué es investigación exploratoria, y después, ¿qué es investigación concluyente? Aquí tenemos todos los apartados de forma directa, ya los identificamos súper fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Empezar a rellenar los espacios. ¿Cuáles espacios? Primero, existen básicamente espacio, tipo de investigación de mercados, los cuales se escriben a continuación. Primer tipo y su descripción. Segundo tipo y su descripción. Esto que voy marcando en amarillo son los espacios que tenemos que ir llenando como equipo o como individuo en el caso de aquellos de ustedes que lo están haciendo individual. Entonces está bastante sencillo. En este primer caso, ¿cuántos tipos son? Son estos primeros dos. Se trata de 2. ¿Okay? Entonces aquí vamos a llenar con un 2. Planteamos cuáles son los tipos. Primero el nombre, que en este caso se trata de exploratorio, lo escribimos aquí. Exploratorio, exploratoria en este caso. Y el segundo que se llama, recordemos, concluyente. Lo traemos y lo pegamos de este lado. Bien, aquí entonces ya tengo cuántos son los tipos, ya tengo cuáles son los nombres de esos tipos y ahora tengo que describirlo. Como les decía hace un momento, yo tengo la posibilidad de redactarlo con mis propias palabras o puedo irme al libro. En este caso, yo les recomiendo que lo hagan con sus propias palabras porque de esta manera tendrán una noción más clara de que realmente entendieron el concepto. Por ejemplo, en este caso estamos planteando una descripción para la investigación exploratoria. Podríamos decir algo como lo siguiente. Déjenme hacer un poquito más de eso. En este caso podríamos plantear este tipo de investigación se refiere a la búsqueda de datos relacionados con un tema que no ha sido investigado previamente o del cual se tiene muy poca información. ¿Por qué? Porque esto es de investigación exploratoria.
Como recordarán seguramente las clases previas, la investigación exploratoria, una de sus principales características es que no cuenta con hipótesis, no crea tampoco con preguntas de investigación, porque no estamos buscando algo en concreto, sino información en general. Entonces vamos a plantearlo. Una de sus características principales se refiere a que en este tipo de investigaciones no se desarrollan hipótesis ni preguntas de investigación. ¿Ok? De esta manera, entonces, ya vamos planteando de forma específica a qué se refiere este tipo de diseño de investigación de mercados. ¿Ok? Les decía, tienen diferentes maneras de hacerlo. Esto es planteándolo con nuestras propias palabras. Lo que pueden hacer también es irse al video de la sesión. Déjenme, de hecho, decirles específicamente qué día fue en el que se vio esto. Vamos a ver. Recuerden que todas las sesiones están siempre dentro de Classroom y si hace falta alguna, pues solamente basta con que me lo hagan saber. En este caso, este tema lo vimos el día 2 de febrero, ya tiene bastantito. 2 de febrero fue cuando hablamos sobre específicamente este tema de diseño de la investigación de mercados. Fue un martes, entonces fue una sesión de 2 horas. Por aquí tenemos el video del día 2, aquí está. 1 hora y media dura el video. Entonces ahí pueden checar específicamente la parte en la que hablamos sobre la diferencia entre la investigación exploratoria y concluyente y podremos entonces tener una noción bastante clara de a qué se refiere. Aquí justo en el minuto 30 más o menos es cuando hablamos sobre estos dos aspectos. Bien, una vez que tenemos estas dos formas de redactarlo, también tenemos una tercera. Primero, la primera forma es con nuestras propias palabras. La segunda forma, como les decía, es yéndose a el video y checando qué es lo que dije yo. Simplemente pueden traer precisamente esa sección que acabamos de observar dentro del video o que ustedes podrán recordar por ahí. Y la tercera es yéndonos directamente al libro de Malhotra. Dentro del libro de Malhotra tenemos específicamente las definiciones ya planteadas por el autor. Entonces podemos hacer eso. En este caso, por ejemplo, ya planteamos lo exploratorio y vamos a lo concluyente. En el concluyente vamos a plantear la definición que trae Malhotra. Simplemente lo copiamos y lo pegamos. En este caso no hace falta referenciar porque ya la referencia está arriba. Solamente es cuestión de acomodar un poco el texto. Bien, entonces tenemos la investigación concluyente. Es aquella investigación diseñada para ayudar a quien toma las decisiones a determinar, evaluar y elegir el mejor curso de acción en una situación específica. Esta es ya la definición que nos comentaba la otra. En este caso podríamos plantear algunas características especiales, como por ejemplo, dentro de sus características, se puede mencionar que requiere la presentación de hipótesis y preguntas de investigación. De esta manera, entonces, estamos planteando en parte con lo que nos comenta el autor y en parte con nuestras propias palabras. Para poder plantear esta redacción de forma un poquito más clara, de hecho, sí les pido que observen claramente cuál es la definición que están planteando para evitar confusiones. Una característica importante del libro de Malhotra es que en ocasiones hace algunos cuadros comparativos. Por ejemplo, dentro de la página 80, plantea la diferencia entre la investigación exploratoria y la concluyente. Y como lo menciona aquí, la exploratoria solamente sirve para proporcionar información y comprender un tema, mientras que la concluyente prueba hipótesis, preguntas de investigación y demás. Entonces, con base en esta tabla también pueden plantear esas definiciones. ¿Ok? Así entonces vamos planteando
nuestros diferentes aspectos dentro de este apartado. ¿Vale? Bien. Una vez que ya incorporamos estos puntos, déjenme regresar a como estaba antes. Ahí lo tenemos. Bien, una vez que ya planteamos esto, vamos a lo que sigue. En este caso, una pequeña conclusión. Y esta conclusión debe de incorporar cuál de estos tipos que plantean ustedes acá arriba es el que se estará llevando a cabo en cada uno de sus proyectos. Vamos a leer cómo les puse. Como se puede observar, cada uno de estos diseños se aplica para situaciones diversas. Para el caso del presente proyecto, el diseño elegido es el D, y aquí lo que hay que hacer es escribir cuál eligieron, el exploratorio o el concluyente. En este caso está regalado. Para todos ustedes, el tipo de investigación es concluyente. No hay ninguna investigación que sea exploratoria. ¿Ok? Por ahí, por ejemplo, el equipo, creo que solamente hay un equipo que está planteando la creación de un nuevo restaurante, por ejemplo. En ese caso, no es información o no sería tampoco investigación exploratoria porque no es un tema novedoso, no es un tema en el cual se trate de comprender simplemente la estructura, no. Estamos planteando una descripción. Por ende, estamos planteando hipótesis y preguntas. Desde el hecho de que planteamos preguntas e hipótesis, ya sabemos que es concluyente. Entonces, siempre para todos aquí va a ser concluyente. Y después explicamos por qué. Debido a que este tipo de investigación permitirá, y planteamos por qué, permitirá, por ejemplo, plantear preguntas de investigación y posteriormente hipótesis, las cuales buscarán ser demostradas con este proyecto, bla, 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 bla. ¿Me explico? Entonces, hay que llenar estos dos apartados de esta manera. Una vez que ya tenemos esta primera parte de la sección, podemos continuar. Déjenme borrar aquí los espacios para que no se confundan. Bien. Vamos ahora, así se conforma el apartado 4.1. Vamos ahora al 4.2, el alcance de la investigación. Un número 1 ya quedó. En el 4.2 lo que hay que hacer es plantear también cuáles son los principales elementos dentro del alcance. Y aquí nos estamos refiriendo a situaciones muy particulares. ¿Dónde encuentro cuáles son estos puntos? Lo tenemos en el video del 2 de febrero. Pero se los muestro aquí también. El alcance, como lo vemos aquí en la parte izquierda, se refiere a estos tres elementos. Puede ser un alcance exploratorio, puede ser descriptivo, causal o mixto, dependiendo de cada proyecto. Entonces, son tres tipos más el mixto. Algunos podrían decir que son cuatro, otros podrían decir que son tres. Da igual. El punto es que son estos que tenemos aquí en pantalla. ¿Ok? Eso es lo que hay que definir dentro del documento. Tras la elección del diseño de la investigación de mercados, debe delimitarse su alcance, el cual puede tener X formas. ¿Cuántas formas? Ya las veíamos acá. ¿3 o 4? Da igual, digamos 4. Y después las vamos a ir explicando. Entonces, si acá ya sabemos que son 4, lo que hay que hacer es plantear cada uno de esos 4 dentro de esta tabla. Establecemos entonces el alcance exploratorio, establecemos un alcance descriptivo, un alcance causal y un alcance mixto a final de cuentas. Y lo que vamos a hacer es describirlos también. Esto, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Exactamente igual que en el punto anterior. Se pueden ir a revisar el video de la sesión correspondiente, pueden plantearlo con sus propias palabras o pueden irse al libro de la materia. En este caso vamos a checar el libro para revisar dónde nos aparece a qué se refiere cada elemento. Por ejemplo, aquí hablábamos de, aquí por ejemplo, investigación exploratoria, aquí nos habla un poquito más del alcance y demás. Y aquí tenemos precisamente una tabla comparativa también, donde nos habla del alcance exploratorio, el descriptivo y el causal.
Planteamos entonces algunos elementos que nos permitirán generar toda esta información en forma de descripción, en forma de párrafo, y con eso será suficiente. Si no, también un poquito más adelante habrá algunos conceptos ya predefinidos. Por ejemplo, aquí hablamos de la descriptiva. Copiamos este concepto y lo planteamos aquí. La investigación descriptiva es un tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, por lo regular las características o funciones del mercado. Aquí tenemos la definición del libro, punto. No hay que buscarle más. Entonces, como les decía, lo podemos plantear con nuestras propias palabras o lo podemos escribir considerando específicamente lo que menciona Maloutra o lo que menciono yo dentro de la clase correspondiente. ¿Ok? Entonces, así es como se llena esta segunda parte. Después de esto, planteamos también una pequeña conclusión. De los X tipos de alcance correspondientes, digamos 4, de los 4 tipos de alcance existentes, que son estos que tenemos acá, el proyecto que aquí se aborda empleará y vamos a plantear cuál es el que ustedes están abordando. En este caso, ninguno de ustedes van a utilizar el exploratorio. ¿Ok? La mayoría van a ser descriptivos. De hecho, todos van a ser descriptivos. Vamos a plantearlo de una vez. Todos van a ser descriptivos o todos son descriptivos porque lo que buscan con su investigación es precisamente realizar un planteamiento de información específica de lo que está ocurriendo en la actualidad con el fenómeno que estamos investigando. Estamos describiendo. Todas sus investigaciones son descriptivas. Sin embargo, habrá algunas que además de descriptivas serán causales. En ese caso, entonces pueden plantear que se trata de una investigación mixta y que dentro de esta parte mixta es descriptiva más causal. ¿Cuáles podríamos considerar hasta cierto punto como descriptivas? Aquellas investigaciones que plantean impactos o efectos. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tiene el cambio de precio en mis productos sobre las ventas de mi empresa? Si mi investigación busca algo así, entonces sería una investigación causal. Si no, sería simplemente descriptiva. ¿Vale? Entonces planteamos estos dos elementos y a final de cuentas escribimos también un porqué, una justificación. Dentro de esta justificación, así como lo hacemos arriba, vamos a detallar cuáles son los motivos que nos llevaron a plantear este tipo de investigación o de alcance en este caso. Bien, así es como se llena esta segunda parte de esta sección. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. En el caso de que alguien tenga alguna pregunta, conforme vayamos avanzando, me pueden interrumpir, no se preocupen. Vamos a la tercera parte de esta sección, el enfoque de la investigación. En el enfoque es exactamente lo mismo. Nos vamos a la presentación, vemos cuáles son los tipos de enfoque, en este caso tenemos dos, más el mixto. El enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto, como ya les decía. Y vamos a plantearlo exactamente igual. Como se puntualizó previamente, cada tipo de investigación de mercados permite orientar el enfoque que éste tendrá, por lo cual ante la elección de este proyecto tengo un diseño tal, es decir, el que decíamos arriba, se decidió un enfoque y planteamos cuál es el tipo de enfoque que estamos planteando utilizar. Cuantitativo o cualitativo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El enfoque cuantitativo normalmente se utiliza con cuestionarios de preguntas cerradas. Entonces, si su cuestionario utiliza preguntas cerradas, significará que al momento de analizar los datos van a establecer estadísticas. Y si establecen estadísticas, estamos contando cosas. Por ende, sería cuantitativo. En cambio, si su cuestionario integra solamente preguntas abiertas, es decir, no respuestas predeterminadas,
estaríamos esperando simplemente opiniones de los clientes, opiniones de los usuarios, opiniones de las personas que van a responder nuestro cuestionario. Y en este caso no podemos cuantificar, simplemente podemos observar y tratar de entender. En esos casos serían investigaciones cualitativas, ¿vale? Les pido también revisar el video de la sesión de en su momento se realizó para entender un poquito más o leer el libro, por ahí se comenta a detalle. En todo caso, en la gran mayoría de los proyectos, de hecho todos, también en este caso son investigaciones cuantitativas. ¿Okay? Todos sus proyectos son de investigación cuantitativa. Podrá haber alguno de sus proyectos en donde integraron preguntas abiertas también y que sea una pregunta muy importante para su investigación. En esos casos específicos podrían plantear, además de cuantitativas, también cualitativas. Pero si solamente tienen preguntas cerradas o preguntas para generar estadísticas, se quedarán con solo cuantitativas. Es importante mencionar, como en todas las partes que vamos comentando, el hecho de que tengamos una opción u otra no significa que sea un proyecto de investigación mejor o peor. En general, y le podrán preguntar a sus maestros, sus demás maestros de investigación, le responderán, espero yo, exactamente lo mismo. La investigación cuantitativa y cualitativa, hay muchos investigadores que tienen debates de cuál es mejor, pero no es cuál es mejor, simplemente cuál funciona de mejor manera para cada proyecto. Habrá algunos donde funciona mejor una investigación cuanti y otros donde aplica mejor una investigación cualitativa. Hay muchas personas, muchos investigadores que les encanta uno, les encanta otro por diferentes motivos. Pero repito, ninguna es mejor o peor que otra en términos generales. Simplemente se aplica para cosas distintas. Bien, una vez que ya establecimos cuál tipo de investigación estamos utilizando, en este caso cuantitativa, vamos a justificar por qué. Y listo, concluimos esa tercera sección. Después nos vamos a la parte 4, donde hablamos del diseño y el corte. Y esta parte está muy sencilla. El diseño puede ser experimental o no experimental, y en este caso todos sus diseños son no experimentales. Aquí lo vamos marcando en verde. Todas sus investigaciones son no experimentales. ¿Por qué? Porque con sus proyectos no están realizando experimentos, no van a estar creando experimentos. En un escenario ideal en el cual no hubiera pandemia y estuviéramos en un formato presencial, sí hubiéramos hecho algunas investigaciones y hubiera estado mucho más padre la materia, pero bueno, no pudimos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de diseño experimental y no experimental? Aquí los ponemos. Describimos qué significa cada uno de ellos con el mismo formato que nos da arriba, con sus propias palabras, con mis palabras o con lo que nos dice el libro. Y después planteamos cuál fue el que ustedes eligieron. Ahorita ya les acabo de comentar. En todos los casos ustedes tendrán investigaciones no experimentales. ¿Por qué no experimentales? Nuevamente lo comento. Porque ninguno de esos proyectos de investigación tienen la posibilidad de generar experimentos como tal. Recordemos que es un experimento. Básicamente se refiere a atraer sujetos para estudiarlos con base en ciertos estímulos que le vamos presentando. Esta definición ya la comentábamos en el video de la sesión correspondiente en su momento. Entonces, en nuestro caso, nosotros no vamos a atraer personas para estimular de alguna manera sus sentimientos, su accionar o su pensamiento. No, simplemente estamos haciendo preguntas y listo. Estamos aplicando una encuesta, no un experimento. Por ende, es no experimental. Y en este caso del por qué, pues bueno, pueden plantear específicamente por qué su investigación es no experimental, pero también pueden plantear aquí todas las limitaciones que tenemos derivados de la pandemia.
de que no podemos hacer experimentos presenciales y eso limita bastante la posibilidad de generar este tipo de técnicas de investigación. Después, por otra parte, el corte de la investigación puede ser, y tenemos 2 espacios en blanco. ¿Por qué 2 espacios en blanco? Porque acá los tenemos. Puede ser una investigación transversal o una investigación longitudinal. Eso lo vamos a ir planteando también dentro del documento. Transversal o longitudinal. Vamos a plantear una redacción. El primero trata de qué es la transversal. Ya en su momento comentamos, la transversal tiene que ver con que básicamente tomamos una fotografía, entre comillas, de lo que sucede en la realidad en un momento dado. Es decir, hacemos una investigación en un único momento, en un periodo específico y ya. Mientras que la longitudinal a lo que se refiere es que esa investigación es desarrollada durante varios momentos en el tiempo. Podríamos decir que tomamos varias fotografías en el tiempo. Es algo similar a como cuando ustedes seguramente habrán visto estos videos de personas que se toman fotos todos los días y después hacen una recopilación de cómo se ven esas personas durante los últimos 30 años de su vida. Y se ven desde que estaban pequeñitos, de que eran niños de 5 años, y cómo va creciendo hasta tener 30. En ese caso podríamos plantear que esa es una investigación longitudinal. Se aplicó esa forma de recopilación de datos, que en este caso la recopilación de datos fue una fotografía, se aplicó todos los días durante 30 años. Mientras que si habláramos de una transversal, es solamente una de esas fotos y listo. ¿Me explico? En nuestro caso, ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos a aplicar nuestra encuesta en este periodo y después el próximo periodo también? ¿Y el próximo año también? No, es solamente en un solo periodo. Por ende, nuestra investigación en este caso es transversal. En todos los proyectos es transversal. ¿Vale? Bien, planteamos entonces que nuestra investigación es esta y por qué es transversal. Justo lo que les acabo de explicar. Finalmente, tenemos el apartado número 5, que se refiere a las técnicas para la investigación. Las técnicas de investigación vienen a ser aquellos diferentes tipos de herramientas que tenemos nosotros para poder recopilar datos. Precisamente, esto lo tenemos acá también, son todas estas que ya comentábamos en su momento. La sesión, les decía, del día 2 de febrero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Explicar cuáles de todas estas son las que estamos utilizando nosotros. Y en este caso, volvemos a repetir, la única técnica o herramienta que teníamos posibilidad de usar era la encuesta. Y justo esto es lo que vamos a plantear. De hecho, ya se los puse desde el principio. Para este proyecto se ha tomado la decisión de usar solamente la técnica de encuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Vamos a describir qué es esta técnica. Aquí justamente les planteo una pregunta para que se guíen de manera mucho más sencilla. ¿De qué trata esta técnica? Es la pregunta que hay que responder. Después, explicar cómo es que están utilizando la técnica, en este caso, la creación del cuestionario y demás. Respondemos a las preguntas, ¿cómo la voy a aplicar en mi investigación? ¿Cuándo la voy a estar desarrollando? Que en este caso ya se está aplicando su encuesta, entonces tienen bastante claro qué integrantes del equipo participarán o ya participaron en la elaboración de esta encuesta, qué elementos necesito para aplicarla y quiénes van a ser la unidad de prueba. Es decir, a quién le estaré aplicando esta encuesta. Familiares, amigos, compañeros, etc. Por último, tenemos que plantear el objetivo de aplicar dicha encuesta, es decir, ¿para qué voy a emplear esta técnica y qué información busco obtener? ¿Ok? Esto es lo que tratamos de plantear con esta sección. Si se fijan, los demás apartados están muy sencillos, son solamente aspectos teóricos que podemos sacar directamente del libro, copiar y pegar y listo. La parte importante de esta entrega entonces es la encuesta,
donde desarrollan, donde hablan específicamente de los puntos específicos, valga la redundancia, de su propio instrumento de recopilación de datos, sus encuestas o sus cuestionarios. ¿Ok? Esta es la sección más importante. Repito, ¿qué es lo que hay que plantear aquí? Primero, plantear una definición concreta de qué es una encuesta. Esto lo vimos dentro de la presentación y de hecho lo detallamos un poquito más. Hablábamos de una definición específica. Se trata de un cuestionario estructurado que se aplica, bla, 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 bla. Hablamos incluso de los diferentes tipos en que se clasifica la técnica. Hablábamos de una descripción detallada de cada uno de esos tipos y demás. Entonces, de eso sí tienen información suficiente. Y si no, se pueden ir simplemente al libro de Malhotra y acá lo tienen detallado también. Al final, por ejemplo, del libro existe una sección que se llama glosario. Y en ese glosario tienen la posibilidad de buscar conceptos o temas en particular. Por ejemplo, en este caso vamos a buscar encuesta. Vamos a irnos, escalas, es como si fuera un diccionario, eso es un glosario. Enfoques, encuestados, encuestas. Bien, y aquí hablamos entonces de que una definición se encuentra en la página 119 o en la 120, en la 121, etcétera. Entonces vamos, por ejemplo, a esas páginas para identificar qué es lo que nos dice el libro. Y de esta manera sea mucho más sencillo para nosotros plantear una definición concreta de qué es una encuesta. Vamos a ver, 119, decía el glosario, vamos en la 123, un poquito más arriba. Aquí le tenemos, por ejemplo, ¿qué es una encuesta? Bueno, un poquito más arriba debe estar la definición concreta. Bueno, aquí nos brindan algunas ventajas y desventajas, la flexibilidad, que puede haber errores, para qué sirve la encuesta y demás. Un poquito más abajo encontramos una definición más concreta de que las encuestas se trata de entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Hablamos de diferentes elementos relacionados con las encuestas y demás. Entonces, aquí podemos plantear precisamente la definición que necesitamos para el documento. Después de esto, pues bueno, explicar, y en este caso ya va con sus propias palabras ahora sí, cómo es que estarán aplicando esta investigación. En este caso, ¿cómo es que lo hacemos o cómo es lo que lo hicimos? De hecho, tendrán que mencionar aquí aspectos relacionados con Google Forms. Entonces, vamos a ir planteando aquí los elementos que tienen que plantear. Definición de encuesta. Vamos a ponerlo con viñetas para recalcarlo un poquito más. Después tienen que hablar de Google Forms y cómo es que esta herramienta les ayudó en la creación del cuestionario. Después hay que hablar de la cronología, los tiempos, es decir, en qué fecha se empezó a crear el cuestionario, cuánto tiempo tardamos en que ese cuestionario ya fuera aprobado por el profesor y cuánto tiempo vamos a tardar en que nos respondan como tal cada uno de los cuestionarios que necesitamos. Después, mencionar a los integrantes del equipo que estuvieron participando en esta elaboración de la encuesta. Mencionar también de qué manera se va a enviar, forma de enviar la encuesta y quiénes van a responder a la encuesta. Ya en estos puntos estaremos hablando de que cuestionarios de Google o formularios de Google, mejor dicho, integra una opción en la cual simplemente podemos compartir el enlace a través de diferentes medios. Y ya vamos a plantear entonces que lo compartimos a través de grupos de WhatsApp, amigos, compañeros, conocidos, que a lo mejor lo publicamos en Facebook o lo compartimos a través de correo electrónico, las diferentes formas que hayan utilizado. Y el quiénes, otra vez, en este caso ya sería plantear específicamente cuáles son las personas a las cuales les envías. Lo que decía ya arriba respecto a amigos, familiares, conocidos y demás.
se estará planteando también. Por último, como les planteaba también hace rato, mencionar el objetivo, que es para qué voy a emplear la técnica y qué información obtendré. Esto también es sumamente relevante para yo conocer si ustedes entendieron el objetivo precisamente del desarrollo de una encuesta. Entonces, estos son los elementos más importantes quizá de esta sección. Son los elementos que deben de considerar principalmente dentro de esta entrega. ¿Vale? Muy bien. Otra vez pregunto, ¿hay alguna cuestión que no haya quedado clara? ¿Hay algo que quieran volver a repasar para entenderlo un poquito mejor? ¿O todo bien hasta el momento? Como les mencionaba, está bastante sencillo en realidad el formato. Justo lo que traté de hacer con estas guías que les voy planteando en cada entrega es que no haya complicaciones, que todo esté lo más claro posible y que no se pierdan. Si estuviéramos en un formato presencial, como ya se los comentaba en otras ocasiones, la clase sería mucho más divertida, tanto para mí, porque ustedes estarían bastante más estresados de lo que están ahorita, eh, pero también sería mucho más divertido para ustedes porque estarían desarrollando otras técnicas que son mucho más dinámicas y demás. Sin embargo, para esta ocasión, pues bueno, decidí dejar un poquito de lado el estrés porque también dejamos de lado toda la parte divertida prácticamente de la materia y entonces nos estamos enfocando un poquito más en que queden claros los conceptos y que tengan la posibilidad de crear su proyecto de una manera mucho más fácil. Muy bien, ¿para cuándo estamos solicitando esta entrega? Dentro de Classroom, de hecho, ya está cargada la tarea, desde el día de hoy se las puse. Vamos a revisarlo. Aquí está dentro de unidad 2, es la que se denomina como diseño de investigación, y lo tenemos con fecha de entrega del 21 de febrero a las 11:59 de la noche. Día 21 de febrero. Estamos hablando entonces del día domingo de esta semana. Es ya en algunos 5 días. Es importante mencionar que esta tarea en particular no se las cargué a todo el grupo. Solamente la tienen asignada el representante de cada equipo. ¿Quiénes son las personas representantes de cada equipo? Aquí los tenemos. Estamos hablando de Priscila, estamos hablando de Karen, de Carmen, de Kelvin, de Jimena, de Heidi y de Maritza. Entonces, ustedes 7 son las personas que tienen asignada esta tarea. A las demás integrantes de sus equipos no les estará apareciendo. ¿Por qué hice eso? Básicamente porque por temas de simplicidad. Si se los asigno a todos, entonces todos empiezan a mandar sus tareas como enviado y se hace un problema aquí. Por ejemplo, para mostrarles esta tarea de la unidad 1 sobre avance de investigación 1, vamos a abrir los documentos que marcaron como entregados. Cuando yo estoy revisando sus tareas, por ejemplo, aquí empiezo con Barrientos y aquí está su documento excelente. Luego viene el de Angélica y no tiene nada. Me lo marcó como entregado porque su equipo lo entregó, pero no hay ningún documento. Entonces esto, número 1, quita tiempo y número 2, me impide identificar cuáles son los documentos que ya están entregados o no. Lo mismo con los demás elementos. Ojo, no estoy diciendo que ustedes tengan la culpa o que estén haciendo mal. No. Pero precisamente la manera en que lo hice en esta ocasión sobre plantear específicamente las tareas a solo los representantes de los equipos me facilita el trabajo en este sentido. Y también les quita a ustedes la carga de que los que no envían la tarea pues tengan que darle entregado y demás. Ya no es necesario en este caso. Muy bien. Ok. En este caso, vamos a entonces continuar. Les decía que la entrega es el día 21 de febrero, día domingo. Obviamente, la entrega o la sección está sencilla. Si lo tienen mucho antes, mucho mejor.
Me pueden estar preguntando por WhatsApp o por correo, por ahí trataré de responderles lo antes posible. En el caso de que tengan alguna duda o que quieran realizar un avance con retroalimentación, pues con toda confianza me lo pueden estar enviando continuamente. Ok. Además de esto, el día de hoy quería hablar un poquito más también sobre las diversas técnicas de investigación que tenemos disponibles. Ya platicábamos hace un rato que, nuevamente, de todas las técnicas disponibles, la única que estamos empleando es la encuesta. Y por tal motivo es que vamos a hablar el día de hoy, también un poquito el día de mañana, sobre otro par de técnicas diferentes a la encuesta. En este caso vamos a hablar en primera instancia sobre la experimentación. Vamos a compartir una pestaña. La experimentación, como se les comentaba hace un momento, viene a ser todos aquellos elementos que nosotros podemos utilizar para brindarle estímulos a un usuario y que ese usuario se sienta afectado de alguna manera. A partir de esa afectación, nosotros vamos registrando cuáles han sido los cambios que se van generando o cuál es la opinión que tiene ese usuario ante ciertos estímulos en específico. Los estímulos de los cuales estamos hablando son bastante variados. Hay estímulos sencillos, como lo puede ser una creación de, digamos, ¿cómo decirlo? Una prueba, una muestra gratis, por llamarlo de alguna manera. No recuerdo si se los comentaba a ustedes o no. Este tema ya lo he comentado varias veces durante esta semana, estas semanas en Coral. Pero, por ejemplo, hace algunos años, unos 3 o 4 años, en un proyecto que teníamos para la creación de una crema corporal y crema facial con colágeno. El proyecto requería que dentro de nuestra investigación, las personas a las cuales le estábamos preguntando qué opinaban del producto, probaran específicamente el producto. Entonces lo que hacíamos era cada vez que íbamos a aplicar una encuesta, en este caso eran encuestas presenciales que aplicamos en Victoria, en Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, lo que hacíamos era llevar con nosotros una muestra del producto, una muestra pequeña. Entonces, mientras le hacíamos las preguntas a la persona, le dábamos también una pequeña muestra de la crema para que se la untara en el dorso de su mano. Y de esta manera observar e identificar cuáles eran sus opiniones respecto a diferentes aspectos. Número uno, cuál era su opinión sobre el aroma que tenía esa crema. Número dos, cómo sentía la absorción de la crema en su piel. Número tres, qué opinaba sobre el envase y algunos otros elementos adicionales que no me importan en este momento. Dentro de los resultados que se concluyeron en ese momento, fue que las personas al momento de probar la crema percibían un olor desagradable en la mayoría de los casos. En este caso, ese producto era elaborado, no les voy a decir de qué era elaborado, porque es parte de confidencialidad con el cliente, pero era elaborado con productos que no necesariamente son de aroma agradable. Entonces, tras esta experimentación en la cual le dábamos un estímulo al usuario, en este caso la crema, obtuvimos suficiente información para que el cliente cambiara los procedimientos en los cuales se creaba su producto. Modificaron ciertos aspectos que le eliminaron la mayor cantidad posible de olor y después le asignaron un nuevo aroma, un concentrado, una esencia diferente que combinaba mucho mejor. A final de cuentas, la crema que nosotros llevamos a investigar, experimentar en primera instancia, comparado con la crema que quedó a final de cuentas con producto final, teniendo un olor totalmente diferente. Es como si fueran cremas totalmente diferentes. De ahí la importancia de hacer en algunos casos experimentos.
En esta ocasión lo que vamos a hacer es precisamente revisar un experimento bastante popular que se ha hecho en Latinoamérica. Específicamente el que vamos a ver el día de hoy es en Argentina. Y en este caso es en español, para que sea un poquito más sencillo para ustedes. Cuando hablamos de, en este caso, chicles, todos conocemos chicles, todos hemos visto, mascado chicles en alguna ocasión. Sin embargo, hay cierta percepción de que los chicles no son de buena educación. Hay cierta percepción negativa sobre las personas que mascan chicle, sobre todo las personas que mascan chicle en lugares públicos. Si no, simplemente piénsenlo ustedes. Si estuviéramos en clase presencial, a alguno de ustedes les tocara exponer y están exponiendo mientras mascan chicle, ¿cuál sería la opinión del profesor? ¿Cuál sería incluso la opinión de los demás compañeros? Seguramente será una opinión negativa. Justo, en este caso, una empresa que se dedica a la venta de goma de mascar, que es Valdent, que es como si fuera el Trident, pero de Argentina, realizó esta investigación a través de un experimento. El experimento, en términos generales, consiste en que a una serie de individuos, los cuales iban a una exposición de arte en un museo de Buenos Aires, los incluyeron. Era una exposición de arte, una muestra de arte eh, en la cual ellos podían participar. Pero obviamente en este caso no era una exposición de arte, era simplemente un experimento disfrazado. Lo que hacían, en este caso la empresa investigadora, era que ponía al usuario frente a un par de personas. Ese par de personas eran gemelos idénticos. Gemelos con facciones, con caras, con características físicas prácticamente iguales al 100%. Totalmente difícil de identificarlos si es que no los conocías antes. Y les pidieron a esos gemelos que hicieran exactamente lo mismo. Estar sentados en una posición relajada frente al participante y serios, simplemente estar ahí, sin hablar ni hacer ninguna otra gesticulación. La única diferencia fue una. Uno de los gemelos estaba simplemente allí, inmóvil, mientras que el otro podía estar mascando chicle. ¿Ok? Estaba mascando, masticando chicle, como prefieran llamarlo. Comiendo chicles, si así quieren. La investigación tenía un enfoque bastante específico. Identificar qué era lo que opinaban las personas respecto a esos gemelos. ¿Qué era lo que opinaron esas personas sobre una persona que simplemente está, punto, y una persona que está mascando chicle? Esto partiendo de el hecho de que muchas personas consideran a una persona que está masticando chicle con una imagen negativa. Lo que querían saber ellos es si esto es realmente cierto. La hipótesis planteada fue precisamente esa. Las personas que tienen o las personas que mascan chicle presentan una imagen negativa ante el público. Vamos a ver qué fue lo que resultó de la investigación y un poquito de la manera en que se desarrolló esta investigación. Comenzamos. ¿Cuál de los dos pareciera tener más amigos?
y amigos invisibles? ¿Cuál de las dos pareciera tener un buen dato para una fiesta? ¿Y cuál tiene un buen dato para un torneo de canasta? ¿Cuál de los dos es el policía malo? ¿Cuál de estos jefes te dejaría hacer un after office en la oficina? ¿Y cuál te echaría después de hacer un after office? ¿Cuál de los dos tiene mejor vida sexual? ¿Cuál nunca pone plata para regalos de cumpleaños de sus empleados? ¿Cuál de los dos tiene muchas ganas de hacerte una multa? Muchas gracias. Ok, como habrán visto en este caso, el experimento tuvo una conclusión final. La conclusión es que ese prejuicio que muchas personas tienen sobre las personas que consumen chicles es totalmente falso. Más del 70% de las personas consultadas vieron de forma positiva el hecho de que las personas estuvieran mascando chicle. Entonces, en realidad, las personas no tenemos una imagen negativa de la persona que tiene chicle. Es un prejuicio que se ha establecido de forma general en la gente, por dichos o por generaciones que simplemente no tienen un fundamento. Este experimento funcionó para eso. Estableció un prejuicio y, en este caso, ese prejuicio que fue la hipótesis fue totalmente rechazado. Se identificó claramente que no tiene absolutamente nada que ver el hecho de que masques chicle con que tengas una imagen negativa. Al contrario, si mascas chicle, tienes una imagen positiva, no negativa. Entonces, así podemos hacer distintos tipos de experimentos. En muchas ocasiones, por ejemplo, se realizan experimentos relacionados con aspectos puntuales de la marca o aspectos específicos de una marca. En este caso es una marca de chicles, entonces obviamente van a identificar cómo generar una visión más positiva de su marca, de su empresa. Recordarán el tema de relaciones públicas que veíamos en su momento, o que veían muchos de ustedes en la materia sobre fundamentos de marketing. Las relaciones públicas que tienen el objetivo de hablar de manera positiva de la empresa. Pues bueno, este experimento precisamente tiene que ver con aspectos relacionados con mantener imágenes positivas de la organización a partir de experimentos o investigaciones ya hechas. ¿Qué experimento? Ese que acabamos de ver. ¿Qué investigación? La de ese experimento. Entonces nos puede ayudar para distintos puntos. Uno puede ser, en este caso, para mejorar la imagen pública de la empresa, pero también podría servir para otras situaciones. Digamos, por ejemplo, que yo tengo la necesidad de identificar cuáles son los platillos que más le gustan a las personas. En este caso, yo podría plantear un experimento que se me ocurre así rápido. Tenemos un equipo que quiere hacer un restaurante buffet, si no me equivoco, en este grupo. O a lo mejor es del otro, no importa. Este restaurante buffet, que específicamente va enfocado hacia comida mexicana, podría plantear un experimento como sigue. Podría citar a un grupo de personas en general, no importa cuántas. Para este ejemplo no importa. Y los va a citar afuera de un cuarto, afuera de una habitación. Y cada persona va a entrar de forma individual a esa habitación. En la habitación puede haber 5 platos diferentes.
a la vista de la persona. 5 platos de comida mexicana típica. Digamos, los 5 platillos más votados en una encuesta, suponiendo que hicimos una encuesta antes, como lo hizo en este caso el equipo. Digamos que los 5 platillos que más votaron la gente que les gustan más es pozole, es tamales, es tacos, es mole y es, no sé, barbacoa. Esos 5 platillos en específico están en la mesa. Entonces, lo que le vamos a pedir al usuario es que entre, se siente en la silla frente a esos platillos y le vamos a dar la oportunidad de que coma antes de que empecemos a preguntarle cosas, con la condición de que solamente puede probar de uno de esos 5 platillos. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la persona, como en la mayoría de los casos, se va a ir por aquel platillo que sea el que le agrada más o el que le gusta más. De esta forma, entonces, tenemos una posibilidad de identificar cuál es el platillo en específico que más le agrada a las personas. ¿Cuál es, en este caso, la forma en que podemos identificar digamos, los gustos principales de las personas? Pues a través de este experimento. Digamos que este experimento lo hacemos con 100 personas. Todas esas 100 personas pasaron y siempre hubo 5 platillos, y de las 100, 75 agarraron, digamos, los tacos. Podríamos dejar hasta ahí el experimento, observar cuál fue el platillo que agarraron y listo. O podríamos también hacer preguntas, como en el caso del video que veíamos de los chicles. En este caso, lo que podríamos hacer es plantear una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos orientados hacia, por ejemplo, cuál fue el motivo que los llevó a tomar ese producto. Tal vez de esas 75 personas que agarraron tacos nos dirán, lo que pasa es que este producto es el que menos mancha y yo no me quería manchar para el experimento. ¿Ok? Entonces vamos a plantear que esa imagen, o que ese producto tiene una imagen más positiva respecto a las manchas que los otros 4. Entonces, no necesariamente agarraron ese platillo porque les gusta más, sino muchos de ellos lo habrán agarrado por otros motivos como este, porque el hecho de que los puede manchar. ¿Ok? Hay otros experimentos, muchos experimentos son sociales. Vamos a ver un ejemplo adicional en el cual podemos observar también un caso de un experimento bastante claro en una situación muy específica. Vamos a ver, déjenme compartirles pantalla. Pediste un Didi para salir directo a tu cama. En este caso, el video que les voy a compartir es de España, es de un programa español relacionado con niños. Se llama, me parece, La vida secreta de los niños. Y específicamente dentro de este programa ocurren algunas situaciones controladas de experimentos sociales en los cuales se identifica cuál es el comportamiento de los niños ante ciertos estímulos. El video que vamos a ver a continuación específicamente va sobre aspectos relacionados hacia si los niños estarían dispuestos a compartir la comida o no ante una situación muy específica. En este caso, obviamente, también se encuentra el video en español, entonces no tendrá complicaciones para entenderlo. Aquí va. Es la hora del almuerzo y uno de los dos se queda sin sándwich. ¿Compartirán su comida con el compañero? ¿Se puede ver? No, todavía no. Cuando tú te vayas podemos abrirlo. Sí. Venga, hasta luego. Ya, pues no te dices. ¿Quieren esta mía? Ya tuve. No la tengo. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada, joven. Quiero comer.
Son para estos. ¿Es un trocito? Un trocito. No, esta. No, ¿qué esta? Ah. Cristian no ha tenido la reacción inmediata de compartir y Mario rápidamente Ha buscado la solución. ha buscado la solución, prácticamente ha impuesto que él tenía que tener la mitad, lo cual está muy bien. Oh. Qué lindo. Este es tuyo y este no tengo nada, es mío. Profe, no tengo nada. No, cuando lo dejo otra vez y aparece, pues, así. Tienes que hacer así. Que aparezca el sándwich. Que no lo voy a aparecer. Pata de cabra, que yo se la pase a ella. El niño no cree que él, al hacer esto, va a aparecer por magia el sándwich. Quizá lo que les pasa es que se quedan tan sorprendidos de que uno no tenga. Es algo bastante insólito, que un reparto hecho por adultos sea tan injusto, tan desigual, que efectivamente hacen un comportamiento que es de bajo nivel cognitivo, que a veces los adultos lo podemos hacer, es volver a buscar las llaves, pero si acabo de ver que no están, pero vuelvo a abrir el cajón. O sea, yo creo que es más ese tipo de comportamiento. ¿Se lo ha puesto? Pero ahora se lo quita. Están jugando, claro. Pero no le ha dejado comer. ¡Profe! ¡Pepe no tiene plato! Sí tengo plata, pero no tengo sándwich. Muy precisa. Cuando nosotros le decimos a los niños de 3 años, de 4 años, que lo que tienen que hacer es compartir y no lo hacen, no es porque no quieran compartir, lo que no entienden es por qué lo tienen que hacer. Se encuentran en un momento de su desarrollo que es más egoísta, digamos, o más egocéntrico, en el que no les permite hacer esa acción. Oh, el mío no sale el sándwich. ¿Es el chocolate? Sí. Ah. Oh, yo no hago nada. Oh, no. Oh, levanta el tuyo a ver de qué color es. Verde también. ¿Compartimos esto? Sí. En definitiva, la conducta de compartir tiene que ser el que se queda sin nada el que reclame. ¿Está rico el chocolate? Sí. Ah, chocolate caca. ¿Ahora compartirá Tessa con Eric? Claro, ¿O Eric le dirá, compartimos? claro. A ver si sale. Oh, no hay comida. No hay postre. Lo que hago yo. Es mi comida. Suerte mi comida. Espera. Pero era mi comida. Pero ya tienes comida. ¿Y la tuya? No tenemos comida. ¿Tú sí? No, yo no tengo comida. ¿Ves? No hay plato. Yo sí. Eso sí que es bastante raro, insólito. Que la otra se lo haya quitado, él se haya quedado tranquilo porque ha tardado en protestar. A veces dejan de lado su propio interés y muestran conductas altruistas, aunque su capacidad para entender al otro sea todavía limitada. Yo no. Yo sí tengo, ja.
¿Lo compartimos? Venga. ¿Lo puedo probar? ¿Sí? Ujú. Ahora te dejo. A ver cuál era el pequeño, pero bueno. Yo no me esperaba que los niños que no tenían el sándwich tomaran esa actitud. Normalmente a esta edad, cuando un niño no consigue lo que quiere, siempre tiende a llorar, a tener una pataleta y a salirse con la suya. Pero ninguno de ellos llora, se lo toman tan natural, pero sí se buscan una estrategia para conseguir el sándwich del compañero, aunque sea un trozo, pero sin enfadarse. En Cero, de Movistar Plus. Ok, muy bien. En este caso, como podemos observar, dentro de este experimento existen ciertas características muy puntuales que pueden ayudar a diferentes organizaciones. Podría ser simplemente un experimento psicológico de comportamiento en el cual podemos identificar variantes muy claras sobre lo que harían estos niños pequeños de 3, 4 años, pero eso también puede ayudar a una gran cantidad de empresas. Digamos que este experimento, por ejemplo, fuera auspiciado o fuera patrocinado por una empresa que se dedica a la venta de pan. Digamos que este anuncio, o mejor dicho, este experimento, fuera específicamente patrocinado por Bimbo, para identificar cuál es el comportamiento de esta generación de infantes. Los resultados mostrarán que la mayoría de los niños muestran un carácter de empatía y de compartir bastante claro. Eso nos puede ayudar, por ejemplo, para plantear dentro de nuestros comerciales o dentro de nuestra publicidad características específicas para ese grupo generacional, en el cual se enfoque hacia provocar un sentido de compartir con tus demás compañeros, un sentido de empatía, algo que ya tienes por naturaleza como niño de ese grupo de edad, pero que lo llevamos ya a la práctica con artículos específicos. Se me ocurre, por ejemplo, el plantear un anuncio en el cual un par de niños están en una escuela, digamos una escuela primaria, es la hora del recreo, y uno de los niños está tratando de comerse su sándwich, mientras ve que otro viene corriendo, se le cayó su sándwich y lo pisó sin querer. Entonces se quedó sin comida para ese día. Lo que puede suceder después en ese comercial es que el niño que sí tiene el sándwich le da la mitad del suyo a su otro compañero, provocando un sentimiento, como les decía, de empatía, de felicidad, de amabilidad y demás, que además generará no solamente los niños, sino los adultos que vean ese anuncio, que la empresa trata de reforzar valores positivos. Entonces, ayudamos a la marca en dos sentidos. Número uno, teniendo una imagen positiva de la empresa, y número dos, provocando ese sentimiento específicamente en los niños sobre un producto en particular. ¿Me explico? Entonces, experimentos como el del chicle o experimentos como este con el sándwich resultan sumamente interesantes para una gran cantidad de empresas. La mayoría de las empresas grandes crean experimentos de este tipo. Normalmente, digo yo, creo que está un poquito de más decirlo, pero pues vamos a comentarlo. Normalmente cuando tenemos esta clase, lo que hago yo de experimento con ustedes, básicamente también está enfocado hacia cosas de comida. El último año, por ejemplo, no sé si por ahí Maritza se acuerda que lo haya visto o algo similar, realizamos un experimento sobre refrescos de cola. Entonces, a uno de los grupos les llevé refrescos de diferentes marcas y trataban de adivinar de qué marca era cada refresco. Planteamos hipótesis precisamente orientados hacia cuál marca les iba a gustar más o menos. Obviamente era ciegas en el sentido de que ellos no sabían, no tenían idea de la marca de cada refresco hasta que yo se lo decía al final. Entonces era bastante interesante. En otros casos he hecho ese mismo experimento, pero con pizzas. He hecho ese mismo experimento con galletas y con papitas. Entonces,
en estas fechas, por ejemplo, si estuviéramos en formato presencial, seguramente habría sido día de pizzas para que pudieran por ahí hacer un experimento ustedes. Pero bueno, vamos a dejar de pensar en lo triste que es seguir en línea y vamos a continuar pensando en los siguientes trabajos que tenemos que desarrollar. Ok. Les decía hace un rato, existen diferentes técnicas que podemos aplicar entonces dentro de la investigación. La encuesta es la que nos tocó esta vez, pero la experimentación es una muy padre que podemos utilizar. El día de mañana estaremos hablando específicamente sobre un par adicional, sobre la entrevista, y vamos a integrar una cuarta. Vamos a ver cuál de todas es la que estaremos hablando. ¿Vale? Por lo pronto, mañana hablaremos de entrevista en específico y de alguna otra, y hoy ya hablamos de la experimentación y obviamente de la encuesta que ya tenemos conocimiento. Muy bien. Vamos a dejar entonces hasta aquí la clase el día de hoy. Ya tienen por ahí información específica para desarrollar su tarea respecto a la sección 4 de su documento o su proyecto de investigación, específicamente sobre el diseño. Esa tarea, les recuerdo, se entrega el día 21 de febrero y solamente un integrante de cada equipo la tiene asignada. Entonces, si a usted no le salió, revisen con su representante de equipo, él la debe tener. ¿Qué más? El día de mañana estaremos viendo eso. Otro aspecto importante. Hoy es martes, miércoles. El día viernes estaremos realizando la evaluación de la unidad número 2. Esta evaluación contempla específicamente los aspectos de diseño que justo estuvimos comentando el día de hoy. Entonces, viernes tenemos examen y el día jueves estaremos haciendo un repaso general de lo que vimos durante esta unidad. ¿Okay? Disculpe, ¿cuándo va a ser el examen? Viernes. El viernes. Correcto. Y antes del viernes, o sea, el jueves, vamos a hacer lo que es que... Un repaso. Bueno, gracias, profe, sí. Okay, entonces el jueves ya estaremos viendo cada uno de los puntos que van a venir en su examen. El examen va a estar muy facilito, va a ser de opción múltiple, entonces no se preocupen tanto. De todas formas, como les repito, el jueves estaremos dando una revisión o un repaso sobre los elementos que estarán integrados en este examen. ¿Vale? Profe, y una pregunta, lo del trabajo ese que nos va a poner, que para luego, digo, lo de lo que nos puso ahí hoy, que va a ser, ¿para cuándo va a ser? Para el domingo 21 de febrero. Entonces sería para la próxima semana. Para el domingo 21, en 5 días. Disculpe. Bueno. Ok. Muy bien. Bueno, estoy bien, profe. Ok. Ahora sí sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Pongan presente, por favor, en el chat para considerarla. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Que descansen. Bye, profe, nos vemos. Nos vemos. Ya está, profe. Digo, ya, bueno, nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Bye, profe.